sirven en la vida diaria, dónde los puedo encontrar y por supuesto, que es lo que nos interesa para la materia, cómo se diseñan, cómo se analizan y bajo qué normas. ¿Ya? Entonces, estos son los tres primeros tipos de engranajes que vamos a estudiar. Unidad 2. Unidad 2. Sistema piñón. Cremallera de dientes rectos. Sistema piñón. Cremallera de dientes helicoidales. Y sistema de engranaje. Tornillo sin fin. Ok. La unidad 2 sigue la continuación de los engranajes, porque engranes es un tema muy amplio, ya, muy diverso. Aquí solamente vamos a ver, si se quiere, esos tipos de engranajes, aunque hay más todavía, ya. Pero para propósitos y objetivos de la materia, elemento de máquina 2, estos son los que exigen, o lo que se exige como mínimo para ver en esta materia. Igual entonces aquí en esta unidad vamos a establecer qué es cada uno de esos tipos de engranajes, cómo se identifican, cómo se representan y sobre todo cómo se diseñan o cómo se analizan. De engranajes helicoidales no vamos a ver nada entonces. Sí, aquí están engranajes helicoidales en la unidad 1. No, hipoidal. Hipoidal, no. Ya, no vamos a ver hipoidales, ¿ok? De todas formas, hipoidal ustedes lo ven en mecánica de máquinas, si no me equivoco. Ya, si no me equivoco, que mecánica, o lo veían, no sé. En el último parcial. Bueno, exacto. Entonces, para no hacerlo más largo, no se da en este punto, ¿ok? No sean elementos de máquina. Profe, vamos a ver una parte de práctica de diseño, ¿verdad? Y así como... Ya, ajá. Cuando avancemos ahí ya explicamos todo eso. Ahorita estamos en el contenido, ¿ok? Listo. Ajá. Unidad 3. Unidad 3. Cadena de rodillos, correas planas y correas trapeciales. Ok. Cadenas, correas y correas también son elementos de transmisión, al igual que los engranajes. Entonces, unidad 1, 2 y 3 trata simplemente de elementos de transmisión de potencia, engranes, correas y cadenas. ¿Ok? Igualmente en esta unidad vamos a ver entonces qué son las cadenas de rodillo, cómo se identifican, cómo se clasifican y cómo se analizan y diseñan. Igualmente con las correas planas y trapeciales. Aunque hay otro tipo de correas, nosotros no vamos a ver ya todos los tipos. El tema sería extenso. Ya de por sí engranajes es muy extenso. Ya se nos va a dar cuenta cuando vemos la clase. Imagínense agregar todavía más elementos de máquina. Entonces, vamos a ver entonces cadenas, correas planas y correas trapeciales. Cómo se identifica cada elemento, cuáles son sus diferencias, sus semejanzas, ¿ya? Y cómo se analiza y diseña. Ajá. Unidad 4. Ejes de transmisión, dispositivos localizadores y o de transmisión de potencia y cojinetes. Ok. Por supuesto, los elementos anteriores necesitan ser soportados por algo. ¿Ya? Ese algo precisamente son los ejes de transmisión. Son los elementos encargados de soportar los elementos de transmisión de potencia. Igualmente, entonces vamos a ver aquí qué son los ejes de transmisión, cuáles son sus características, sus funciones, ventajas, desventajas, cómo se analiza y cómo se diseña. Por supuesto, dentro de eso de transmisión están los dispositivos localizadores o de transmisión de potencia, porque recuerden, yo monto por ejemplo un engranaje en un eje, pero necesito fijarlo de alguna manera, ¿ya? Necesito que ese engrane sea solidario con el eje, sin necesidad de soldadura, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos esos dispositivos localizadores y de transmisión de fuerza o potencia. Igualmente vamos a ver cada dispositivo, cómo se diseña sobre todo. Y lo último, los cojinetes, que son los elementos que soportan el eje de transmisión. Es decir, el eje de transmisión soporta los elementos de transmisión de potencia. Pero quien soporta el eje de transmisión son los cojinetes. De hecho, ellos son hermanos siameses prácticamente. Donde hay un eje, debe haber cojinetes. Y donde hay cojinetes es porque hay un eje para ser soportado. Igualmente entonces vamos a ver qué son los cojinetes, cómo se identifican, cómo se clasifican y cómo se diseñan. Ajá, unidad 5. Cables metálicos, frenos y embragues. Ok, esta es la última unidad que vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces qué son los cables metálicos, cuáles son sus funciones, cómo se compara por ejemplo con cadenas, ¿ya?
¿ok? Porque un cable metálico se utiliza para izar, levantar o arrastrar, igual que una cadena, ya, pero por supuesto tiene sus diferencias significativas. Entonces, igualmente vamos a ver qué son los frenos, qué son los embragues, cómo se identifican, cuáles son los tipos y sobre todo cómo se diseña, ¿ok? 5 unidades, 15 semanas, 3 semanas por unidad, aplicamos el parcial, ¿ok? Por eso vamos a comenzar clase desde hoy, ya, por esa razón. El contenido es largo, sobre todo la parte de engranajes, ya, ¿ok? Así que bueno, prepárense para eso, por eso el contenido que vamos a ver y lo vamos a ver todo, ¿ok? Como siempre. Bueno, evaluación, ¿qué dice? Requisitos para aprobar la materia. Ujú. Presentar todos los exámenes parciales teóricos y aprobar al menos uno. Ok, 5 unidades, 5 parciales. Por lo menos uno deberían aprobar para tener derecho a aprobar la materia. ¿Ok? Derecho. ¿Qué más? Entregar, defender y aprobar el proyecto de la práctica. Ok. Por supuesto, como esta materia es teórico-práctica, vamos a desarrollar entonces un proyecto de manera individual. ¿Ok? Cada uno entonces va a defender su nota. No se hace grupal porque grupos reducidos, son 5 personas que se pueden manejar perfectamente y como yo solamente tengo una materia, ya no hay razón para hacerlo por grupo. Individual entonces el proyecto y cada uno va a defender su nota, tanto en la teoría como en la práctica. Dice, ¿Qué más? dice el proyecto de la práctica, o sea que tenemos un solo proyecto. Un solo proyecto, exactamente. Que vamos a ir El que ya no vamos a hacer como elemento 1 de hacer proyectos individuales para cada elemento. Vamos a hacer un proyecto conjunto donde estén todos estos elementos más los que vimos en el elemento 1. Ya, Está el proyecto, o sea, Está fuerte, o sea, bueno, ok, pero bueno, ya que tienen que trabajar en él, van a sufrir un poquito, pero bueno, la idea es que aprendan, ¿ok? Profe, Ya. una pregunta ahí. Por ejemplo, dice presentar todos los exámenes parciales teóricos y aprobar al menos uno, ¿verdad? Si, por ejemplo, se aprueban los teóricos, pero, por ejemplo, no sé, hay algún error en el proyecto, la materia Por supuesto, porque recuerden que se debe aprobar la teoría y la práctica para tener derecho a aprobar la materia, ¿ok? Aunque matemáticamente puede ser que con solo la teoría aprueben, no es lo que establece el reglamento de evaluación vigente aquí en la Universidad del Zulia. Deben aprobar teoría y deben aprobar práctica, ¿ok? Para poder tener derecho a aprobar la materia, ¿ok? Así que bueno, espero que le pongan corazón y no dejen el proyecto para la última semana porque no lo van a poder hacer. ¿Ya? Incluso yo se lo voy a entregar hoy el proyecto para que comiencen a trabajar en él. ¿Ya? No hemos visto la materia todavía, pero bueno, hay cosas preliminares que pueden hacer perfectamente. ¿Ya? Sin necesidad de haber visto un solo tema. Ok. Ajá. ¿Qué decir? Ajá. Tener un porcentaje de asistencia mínimo del 75%. Recuerden por favor que ahora estamos en la parte de presencialidad, por lo tanto se exige, por lo menos a los que no trabajan, ya la asistencia. ¿Okay? Que la mayoría no está tomando en cuenta esta consideración, pero bueno, traten de asistir lo más que se pueda. Recuerden que los exámenes teóricos son presenciales, ¿ya? Deben desarrollar los problemas aquí en clase. Ok, ¿qué sigue? La evaluación teórica se realizará a través de 5 exámenes presenciales individuales, con teoría más problemas de análisis, y en base a 20 puntos. Ok. ¿Qué era un problema de análisis? Elemento 1. ¿Qué era un problema de análisis? Era básicamente determinar si un elemento de máquina puede soportar un esfuerzo, un diseño o un material específico. O sea, era básicamente determinar si ese elemento de máquina resiste o no. Exactamente, bueno, algo parecido, exacto. Tomando en Recuerden consideración que en análisis se les tiene que dar todas las características del elemento, ya, cargas, materiales, geometría. Y ustedes tendrían que chequear con la ecuación respectiva si resiste todas las cargas aplicadas. Si los esfuerzos son menores que la resistencia a la afluencia o última del material, dependiendo del material, por supuesto. Eso es entonces, los problemas teóricos van a ser de análisis, porque el diseño, la parte de diseño, yo lo voy a evaluar en el proyecto. ¿Ok? ¿Ya?
Recuerden que el proyecto va a ser de diseño, entonces, de una buena vez. Ok. Primer parcial. Unidad 1, 25%. Exactamente. Ujú. Sí, ok. Sí, Segundo por parcial, unidad 2, 15%. Ujú. Unidad 3, 20%. Unidad 4, 20% también. Y unidad 5, 20%. Ok. Entonces, 5 unidades, 5 parciales. Si se fijan, las 3 primeras unidades son más de la mitad de la nota. Ya, los elementos de transmisión solamente. Así tendrán su importancia y su peso, que bueno, tienen ese porcentaje. Los demás, bueno, proporcional a lo que es el nivel de dificultad que tiene cada uno de las unidades. Pero bueno, ese es el porcentaje teórico por parcial. El primer parcial es el parcial más largo. Es más difícil. ¿Ya? Berta. Ok. Vamos a decirlo así, no en cuanto a dificultad, porque en realidad en Granes, una vez que se maneja, es relativamente sencillo, sino en cuanto a la cantidad de material que tienen que manejar. Mucho material, ¿ya? Ok, ajá. ¿Qué sigue? La evaluación práctica se realizará a través de un proyecto individual en base a 20 puntos. Exactamente, un proyecto individual, la parte práctica. ¿Qué sigue? Porcentaje de evaluación. Ujú. La nota teórica es el 60%, la nota parcial y la nota práctica es el 40% de la nota total. Exactamente. Doy más peso a lo teórico porque recuerden que como va a ser presencial, ¿ya? Entonces tengo vamos a decir, un objetivo más claro. En cambio la práctica, como si lo van a hacer en su casa, ¿ya? Yo no sé qué factores pueden intervenir allí que pueda mejorar sus notas, ¿ya? Así que bueno, ya, por eso se establece esa condición, 60-40. No es YouTube. Evaluación definitiva. ¿Qué dice? Ajá, nota ponderada de parciales 60%, 0,6. Más nota ponderada de las prácticas, 0,4. Claro, exacto. ¿Qué más? Dice, la materia de elementos de máquinas 2, por ser una materia teórico-práctica, las prácticas no tienen recuperativo. La práctica no tiene recuperativo. Así que ustedes tienen que hacer la práctica y hacerla bien. Ya, hagan su mayor esfuerzo en la práctica. ¿Ok? Recuerden, individual. Y, vamos a decirlo, la práctica, por supuesto, se va a presentar es al final. ¿Ya? Mientras estemos en la materia, por supuesto, ustedes pueden ir consultando. Más, yo no voy a estar detrás de ustedes diciéndoles, hey, hicieron una práctica, hey, que no veo consulta. Ya, nada de eso. Ya, ustedes van a ser responsables de su tiempo y de su proyecto. Ya, si lo quieren dejar al final, será asunto de ustedes, pero yo sé que al final no van a hacer absolutamente nada. Ya, ok. Entonces, si hacen eso, ni se molesten en venir a presentar de una vez, les digo eso. ¿Ok? Entonces, la práctica no tiene recuperativo. Ya. Bueno, bibliografía. Bibliografía recomendada: catálogos de fabricantes, guías de elementos de máquinas 2 por Marco Sales, fundamentos de diseño para la ingeniería mecánica por Juvenal Robert, diseño de elementos de máquinas por Robert Mott, diseño de máquinas por Robert Norton, diseño en ingeniería mecánica por Shingley y elementos de máquinas por Spot. Exacto. Entonces, por supuesto, aquí tiene la bibliografía recomendada, ¿ya? Aparte de eso, las guías que al igual que elementos de máquinas 1, las tengo para elementos de máquinas 2. Allí las tengo, por cierto, y pero bastante usadas, por cierto. Para que se den ustedes cuenta ya. De las lágrimas que pegaron. De las lágrimas que De las lágrimas de la última semana que sí, que fíjense, ya están blancas de tanto de tanta loca que le ha dicho a esas pobres días. Y que no se pierdan, ¿verdad? Exacto. Ok. Bueno, eso es todo entonces lo que tenemos para elementos de máquina 2. Recuerden, en este semestre 15 semanas, ¿ya? Entonces, como les dije, más o menos un promedio de 3 semanas para poder aplicar los exámenes. Y a la semana 14 deberían ya entregarme el proyecto respectivo y hacer, por supuesto, la evaluación respectiva. ¿Ok? Vale. ¿Cuál es un sistema de transporte vertical? Exactamente. Mal llamados elevadores. ¿Ok? Ya. Okay. Mal llamados elevadores. Pero si elevan, ¿por qué no bajan entonces? Ya. ¿Por qué no son bajadores entonces? Ya. Entonces, el nombre técnico formal de sistema de transporte vertical.
¿Ok? Objetivo general. Ajá. Diseñar los componentes principales de un sistema de transporte vertical, tomando en cuenta la reducción de peso y costo. Exactamente. Ese debe ser el objetivo que ustedes deben tratar de apuntar. Reducir en lo posible peso y costo. Ya. Recuerden por favor que es parte de lo que es la parte de diseño. Ya. Okay, no solo que el elemento de máquina necesita las cargas aplicadas, sino que ahora vamos a tratar de que sea lo más económico posible. Objetivo específico. Objetivo específico. Especificar las alternativas de diseño, señalando las ventajas y desventajas. Seleccionar la alternativa más adecuada, de acuerdo a las condiciones especificadas. Determinar los componentes del sistema de transporte vertical. Diseñar cada componente considerando las variables de peso y costo. Determinar los procesos de fabricación y tratamientos térmicos para cada una de las piezas a fabricar y realizar los planos mecánicos para la construcción y el ensamble del sistema. Ok. Entonces, igual que lo anterior, una vez que alcance el objetivo específico, alcanzará el objetivo general. Introducción, ¿qué dice? El desarrollo de un proyecto trae consigo una serie de consideraciones que se deben tomar en cuenta a la hora de lograr la solución más adecuada. Se deben aplicar todos los principios de diseño para lograr el mejor resultado óptimo. Exactamente. Materiales y equipos. Todo lo que considere conveniente. Exactamente. Realización. Dice, el proyecto consiste en el diseño de los componentes principales de un sistema de transporte vertical utilizando como datos para el diseño los siguientes parámetros. Aplicación, elevador de granos, carga máxima a desplazar, 1/4 de tonelada y número máximo de pisos 12. No sé qué... Aplicación, elevador de carga en edificio de oficinas. Material y o equipos de oficina más 3 personas. Máximo de pisos 25. Elevador de pasajeros en edificio de oficinas. Carga máxima a desplazar 12 personas. Número máximo de pisos 30. Ok. Entonces, datos diferentes para prácticas diferentes. Ya no es lo mismo elevar granos, por ejemplo, ya son consideraciones diferentes que elevar específicamente pasajeros. O no es lo mismo ya elevar materiales de oficina más personas. Ok, tiene, vamos a decir, los subvariantes que deben tomar en cuenta a la hora de hacer los diseños, del diseño de todos los componentes del sistema de transporte vertical. Ok, prácticas diferentes para cada uno de ustedes. Bueno, y esto también. Ok. Por favor, la hoja esta no la vayan a botar. De hecho, la van a anexar en el trabajo que van a entregar al final. ¿Okay? Así que colóquenle su nombre y no la vayan a botar. Si la boten, la tenemos que imprimir otra vez, les voy a cobrar el 4. Ya va a costar $50 imprimir esto otra vez. Así que no la vayan a botar. Ajá. El trabajo a realizar debe incluir. Número 1. Alternativas de diseño. Este punto abarca la revisión tanto bibliográfica como numerográfica de Internet y de distintas aplicaciones de sistemas de transporte vertical existentes. Una vez realizada la revisión, proponer 3 alternativas de diseño de acuerdo a la aplicación preestablecida, mutuamente excluyentes. Ok. Lo primero que se va a hacer en todo proyecto, alternativas. Ya, ustedes generalmente para un proyecto no dicen, no, esta es la solución. No, ya. Hay que ver distintos, vamos a decirlo, enfoques, vamos a llamarlo así, y de esos distintos enfoques para la aplicación decir, bueno, yo creo que esta va a ser la mejor solución. Ya, por supuesto, justificando todo. Si van a decir la alternativa 3 es la mejor, entonces, ¿por qué es la mejor? Ya comparada con las otras 2 anteriores. Ya, entonces, revisión bibliográfica, que eso lo pueden hacer ya. Ya. Alternativas y selección de alternativas. ¿Ok? Perdón. Cuando dice revisión bibliográfica, ¿qué es eso, profe? Más o menos. Después revisar en libros. Ok. La bibliografía. Es decir, buscar distintas fuentes bibliográficas o libros simplemente que hablen. Espero que podemos colocar. Hay libros específicos para diseño de elevadores, hay tesis, hay trabajos, monografías, etcétera, etcétera. Podemos colocarla ahí como si fuese una bibliografía. O sea, de hecho, tienen que colocar la bibliografía que consultaron ustedes. ¿Ya? Ya. Ok.
Ajá. Punto 2. Selección de alternativa. Ujú. En este punto se debe seleccionar una de las 3 alternativas anteriores justificando la selección, 1%. Exactamente. Ya. Entonces, como les dije, propongan 3 alternativas, seleccionen una, justifiquen la selección. Las alternativas, como dice el punto 1, mutuamente excluyentes. Ya. Ok, es decir, deben tener diferencias significativas para distinguir una alternativa de otra. Ok, deben tener entonces presente eso a la hora de plantear las alternativas. Punto 3. Especificación de los componentes del sistema de transporte vertical. Una vez seleccionada la alternativa definitiva, se procede a detallar cada componente que debe tener el sistema en un gráfico explicativo. Es decir, un dibujo en conjunto, ¿ya? Donde señalen cada parte y digan este tal cosa, este tal cosa, este tal cosa, este tal cosa. Gráfico explicativo. Ya, un simple dibujo de conjunto, con todas las partes señaladas y la tabla respectiva. ¿Ok? Dibujo mecánico. Eso, ¿ya? Pero bueno, eso lo pueden hacer una vez que estén claro, pero con qué alternativa van a trabajar. Voy a trabajar con una alternativa que tiene esto y aquello. Bueno, lo que ahora plasmo es un dibujo. Ya, eso es lo que van a hacer en ese punto. Ok. Punto 4. Determinación de la aceleración y la velocidad máxima del sistema de transporte. Este punto abarca la determinación de la aceleración y la velocidad máxima que debe tener el sistema de transporte vertical, considerando la comodidad de los pasajeros y o las condiciones de manejo de la carga. No es lo mismo un transporte vertical de pasajeros que uno de granos. Las velocidades son completamente diferentes, ya de acuerdo al manejo y el uso respectivo. Entonces, ya aquí deben entonces establecer esas condiciones de aceleraciones para materiales o para personas. Ya deben entonces buscar esa información. Eso ya está hoy en día normalizado, ¿ok? Ya. Entonces ustedes lo buscan, lo consiguen y después de su aplicación, bueno, las velocidades, las aceleraciones deben ser, o las velocidades máximas deben ser tal y tal. ¿Ok? Punto 5. Cálculo de la potencia teórica y de diseño. Este punto abarca el procedimiento completo para determinar la potencia teórica necesaria para mover la carga total estimada. Se debe considerar la totalidad de las cargas que debe mover el sistema, también se debe determinar los efectos inerciales en el arranque y en la aceleración del sistema, considerar además la eficiencia del sistema de reducción. Una vez determinada la potencia teórica, se debe estimar un factor de potencia, de acuerdo a la bibliografía consultada, para obtener la potencia de diseño. Ok. Ya esto igual es investigación bibliográfica. ¿Ok? Ya, claro, en base a un estimado de las cargas que ustedes están manejando, aunque con los datos preliminares, en los datos iniciales, ustedes pueden obtener ese estimado precisamente. Pero en este punto, calcular la potencia teórica, que vamos a decirlo, es el dato de entrada, uno de los datos de entrada para el cálculo del sistema de transmisión, ya sea en granes, correas o carreras. Bueno, pero necesitan eso para poder diseñar todos los elementos de máquinas restantes. Sistemas de transmisión, cables, freno y embrague. Para todo eso necesitan la potencia. ¿Ya? Para todo eso, si no calculan la potencia, no van a hacer nada prácticamente. ¿Ok? Potencia teórica y potencia de diseño. Bueno, punto 6. Selección del tipo de máquina conductora. En este punto se debe seleccionar entre todas las alternativas existentes el tipo de máquina conductora más adecuada de acuerdo al trabajo a realizar. Justifique claramente esta selección. Una vez determinada el tipo de máquina conductora, se debe buscar en catálogos de fabricantes y elegir aquella que cumpla con las condiciones de trabajo y las limitaciones establecidas. Ok. Recuerden que en los elementos de transmisión siempre hay una máquina conductora y una máquina conducida. ¿Ya? En este caso, por el proyecto, nuestra máquina conducida es el sistema de transporte vertical. Pero la máquina conductora no se les da como dato, sino que ustedes deben seleccionarla. ¿Ya? Motor eléctrico, motor de combustión interna monocilindro, motor de combustión interna multicilindro, ¿ya? Turbina eólica, turbina de gas, turbina de agua, bueno, ya existen toda una diversidad de máquinas conductoras.
o máquinas que transmiten la potencia y la velocidad a la máquina conducida. Bueno, de acuerdo a la aplicación, ustedes entonces deben seleccionar esa máquina conductora. Ya, de todas formas, cuando vemos la parte de engranajes, ya, ahí vamos a ver también un listado de máquinas conductoras más utilizadas. Ahí entonces, para que tengan una idea de qué tipo de máquina van a trabajar. Pero en este punto 6, selección de la máquina conductora. Punto 7. Diseño del sistema de transmisión de velocidad. Como premisa de diseño, el sistema de transmisión debe tener engranes, cadenas y correas. Ok, de una vez. Eso no es lógico para un proyecto de diseño. ¿Ok? No es posible que se utilicen 3 sistemas de transmisión ya para lograr la reducción o la amplificación de velocidad y potencia en un sistema. ¿Ok? De hecho, yo máximo lo que he visto son 2. ¿Ok? Máximo. ¿Ya? Pero para propósito de evaluación, ya aquí vamos a considerar los 3 sistemas de transmisión de potencia: engranes, correas y cadenas. Pero ya saben que en realidad eso no debería hacerse. Un sistema de transmisión o máximo 2. Ya, si se requiere si por necesidad se requiere aplicar una segunda reducción, ya, que no se debería. Pero bueno, para propósitos académicos, vamos a considerar aquí que ustedes van a diseñar el sistema de transmisión con los 3 tipos de elementos de transmisión: engranes, correas y cadenas. Va a incluir todo eso. Ajá, ¿qué sigue? Así, este punto abarca el diseño completo del sistema de transmisión de velocidad, considerando la potencia de diseño y las relaciones de transmisión a fin de obtener la velocidad final deseada. Se debe determinar si el sistema va a ser de reducción o de amplificación. Eso depende de la máquina conductora, por supuesto. ¿Ya? ¿Cuál es la potencia y velocidad que me entregue y cuál es la potencia y velocidad que yo requiero para el sistema de transporte vertical? En algunos casos necesito reducción, en algunos casos necesito amplificación. ¿Ya? Pero ya ustedes determinarán, ya de acuerdo a sus alternativas, los cálculos, las condiciones de trabajo, etcétera, si se necesita reducción o amplificación. Para los engranes, estos se deben diseñar considerando las recomendaciones de la norma ACMA. Para cadenas, estas se deben diseñar considerando las recomendaciones de la norma ANSI. Para las correas, se deben diseñar considerando las recomendaciones de la ANSI. Bueno, cuando veamos la parte teórica de esos tipos de elementos, ahí vamos a ver, ya, claro, todo lo vamos a ver según la norma ACMA y según las normas ANSI. Ya, entonces, para ahí vamos a ver entonces qué ecuaciones, qué tablas, qué gráficos vamos a utilizar. ¿Ok? Se debe considerar el orden en el que se coloca cada tipo de sistema de transmisión. El orden de los factores puede alterar el producto en este caso. ¿Ya? Porque ustedes pueden decir, yo voy a colocar primero cadena, después engranaje y de último correa. Pero a lo mejor al revés me funciona mejor. ¿Ya? Es más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces deben tener cuidado de decidir en qué orden van las etapas de reducción. ¿Ya? ¿Qué colocaré primero, qué colocaré segundo y qué colocaré tercero? A fin de lograr la reducción deseada. ¿Qué es lo último? No utilizar relaciones de transmisión uno a uno. Ok, no se les va a permitir eso, ¿ok? Porque sería demasiado sencillo de hacer entonces. No quiero que sea sencillo. ¿Ya? Entonces, para cada etapa de reducción, amplificación, relaciones de transmisión diferentes. ¿Ok? 30%, ya. Claro, una tarea grande lo que tienen que hacer aquí. ¿Ok? Casi titánica, pero bueno, ya parte del proyecto que deben desarrollar. Y como les dije, los sistemas de transmisión son los que abarcan una mayor puntuación, tanto en la teoría y como observarán en la práctica. ¿Okay? Porque sí, un trabajo que tienen que hacer. Ya de por sí, solo el punto 7 sería una tesis completa. ¿Ya? Pero bueno, ya no exijo tanto tampoco. Ajá. Punto 8. Diseño de los ejes de transmisión. Determine la configuración, materiales y dimensiones para todos los ejes necesarios en el sistema de transporte vertical, considerando todas las cargas que actúan sobre los mismos. Recuerden, por favor, engranes, correas o cadena aplican cargas sobre los ejes. ¿Ya? Entonces, deben determinar esas cargas
para hacer el diseño de los ejes. Recuerden, van a diseñar los sistemas de transmisión y van a enseñar también entonces los ejes que soportan a todos esos sistemas de transmisión. Recuerden por favor, cadenas utilizan ruedas Catarina y esas ruedas Catarina deben ser soportadas por ejes. ¿Ya? Correas utilizan poleas y esas poleas deben ser soportadas por ejes. E igualmente engranes, ¿ya? Deben ser soportados por ejes de transmisión. Entonces, todos los elementos de transmisión poseen sus ejes respectivos, deben entonces hacer el diseño respectivo. ¿Qué más? Se debe tener en consideración la longitud del eje que deberá sobresalir de la carcasa o protección para el acople de las máquinas conductoras y conducidas. Exactamente. Considerar los criterios de deflexión y velocidad que se deben satisfacer en el diseño de ejes de transmisión. Después cuando veamos eje de transmisión, vamos a ver qué es eso de deflexión y velocidad, aunque debería ser velocidad crítica, pero bueno, deflexión y velocidad crítica para el diseño de transmisión. ¿Qué más? Diseña también los elementos de sujeción involucrados en los ejes. Es decir, chavetas, escalones, anillos de tensión, pasadores, tornillos prisioneros, si necesitan alguno de esos para sostener a los elementos de transmisión en su lugar, deben diseñarlos. ¿Ok? Bueno. Punto 8. Diseño de los cojinetes. Perdón, punto 9. Ajá. Sí. Diseñe y o seleccione los cojinetes para cada eje, con una vida estimada para la aplicación específica. Diseñe. Ok, ya va. Recuerden, ok. Dando el preámbulo, los cojinetes pueden ser de contacto rodante o de contacto deslizante, de los llamados bujes. Ya, cojinetes de contacto deslizante, es un nombre técnico, ¿ok? Pero entonces ustedes lo primero, voy a seleccionar rodamiento o voy a seleccionar cojinete de contacto deslizante. Entonces que hagan esa preselección, entonces, bueno, voy a hacer el diseño de tal tipo de cojinete. Ajá. Diseñe y o seleccione también el alojamiento para estos elementos. Especifique y calcule la forma de la unión entre los cojinetes y los alojamientos. Sí, igual, si es tornillo prisionero, si es anillo de tensión, si es ajuste forzado, ya, entonces para dejar el cojinete en su lugar deben entonces hacer el cálculo. ¿Ok? Punto 10. Diseño de cables metálicos. En este punto se debe realizar el diseño completo y la selección de los cables metálicos necesarios para que la máquina conductora movilice a la cabina. Considerando las cargas aplicadas y la aplicación específica, considere todas las condiciones necesarias para el diseño de cable. Ok.